Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La matanza de Levi King. Un fusil AK-47, 600 kilómetros y 24 horas de terror. El joven recorrió 2 estados y 13 horas en coche para asesinar fríamente a 5 personas en una de las peores masacres de la historia. Varios disparos y los gritos desgarradores de su madre despertaron abruptamente a Robin, de apenas 10 años, que dormía en su habitación. La pequeña se levantó y se agachó junto a la puerta para ver qué ocurría. Entonces, un joven armado con un fusil se dirigió a su dormitorio. Robin volvió a la cama y se cubrió la cabeza con mantas. El tirador apretó el gatillo y la niña emitió un gruñido y cayó al suelo. Acto seguido, el asesino entró en la última habitación asesinando al hermano mayor. Horas más tarde, la pequeña, que había fingido su muerte, llamaba a emergencias para pedir ayuda. La suerte quiso que el disparo saliese desviado y alcanzase a una almohada. Gracias a aquella llamada, las autoridades descubrieron que un peligroso asesino itinerante andaba suelto. Se llamaba Levi King. Infancia entre armas. Nacido el 4 de septiembre de 1982 en Arkansas, nuestro protagonista vivió en una familia numerosa cuyos padres se divorciaron cuando él tenía tan solo 5 años. Aquello marcaría su destino y su personalidad para siempre, porque el padre de Levi, Scott, lo llevó de la mano al mismísimo infierno. No solo por mantener su hogar en condiciones de suciedad e insalubridad más absolutas, sino por iniciarlo desde muy pequeño en el consumo de alcohol y estupefacientes. A los 12 años, Levi era ya alcohólico, a los 13 consumía pastillas y metanfetaminas, y a los 15 se enganchó a la marihuana y la heroína. Una época en la que ya evidenció comportamientos un tanto perturbadores, como, por ejemplo, prender fuego a la habitación de su hermana porque se había enfadado con ella. A esto se sumaba su fascinación por las armas, también heredada del padre. Ambos estaban obsesionados con ellas y tenían todo tipo de pistolas, espadas, cuchillos y hachas en casa. Con este historial sobre la mesa, Levi decidió abandonar los estudios, aunque a los 17 años tuvo que ser internado en una institución mental debido a sus brotes psicóticos. A partir de aquí, la cosa no hizo más que empeorar. Uno de sus hermanos murió al dispararse accidentalmente un arma de su padre y, a los 20, le diagnosticaron trastorno bipolar. Ese mismo año, Levi fue declarado culpable de incendio provocado y robo tras asaltar la casa de un vecino y prenderle fuego. Por ello fue condenado a 14 años de prisión. Tras obtener la libertad condicional 17 meses después, lo enviaron a vivir a un centro de rehabilitación, del que escapó el 23 de septiembre de 2005, pero nadie lo denunció. Aquí Levi decidió pedir ayuda a su madre, con quien estuvo 5 días, pero esta terminó por llevarlo de vuelta con su padre a Pineville, Missouri. La convivencia con él le resultaba imposible. Tenía 23 años, sin embargo, la cosa no fue a mejor con Scott. Ambos se enzarzaron en una fuerte discusión y, el 29 de septiembre, el padre acercó a su hijo a la parada de autobús bajo la promesa de que tenía que regresar al centro de rehabilitación. Eran las 7 de la mañana. Jamás la cumplió. En vez de eso, esperó a que Scott llevase a sus hermanos pequeños al colegio, entró en la habitación del padre y se llevó varias armas. Entre ellas, un rifle de 9 milímetros con mira telescópica y un fusil de asalto AK-47, y mucha munición. 24 horas de matanza. Sin un plan establecido, aunque armado hasta los dientes y dispuesto a todo, Levi emprendió una cruel e inexplicable matanza que duraría 24 horas. El joven caminó hacia el bosque y observó a lo lejos la casa de unos vecinos, que en ese momento se marchaban. Eran Orly McCool, de 70 años, y su nuera Dawn, de 47 años. Salían a hacer la compra.
El muchacho decidió irrumpir en el domicilio para robar, pero, a los pocos minutos escuchó que regresaban y se escondió en un armario. En cuanto el anciano se aproximó, le disparó en la sien y, acto seguido, hizo lo mismo con la mujer. Cuando comprobó que estaban muertos, cogió las llaves de la camioneta de Orly y huyó. Durante más de 13 horas, Levi condujo sin dirección desde Anderson hasta el pequeño pueblo de Pampa, en la península de Texas. Allí vio una granja al final de un camino rural y decidió continuar la matanza. Era la casa de la familia Conrad. Tras forzar la puerta trasera, el joven se dirigió a la habitación principal. Allí disparó al matrimonio hasta en 8 ocasiones. Después recorrió el pasillo e hizo lo mismo en los dormitorios de los niños, Robin y Zach, a quienes disparó varias veces. Una vez terminada la masacre, Levi abrió la nevera, pilló algo de comer y huyó en la camioneta de Orly. Su nuevo destino: El Paso hasta Ciudad Juárez, México. Mientras tanto, Robin, la hija pequeña de los Conrad, permaneció hasta las 7 de la mañana tirada en el suelo. Estaba viva. La bala en realidad había alcanzado la almohada, pero ella se hizo la muerta logrando engañar al tirador. Con el alba emergiendo en el horizonte, la pequeña llamó a emergencias y contó lo ocurrido. Tengo miedo. Espero que mi mamá no esté muerta. Quiero a mi mami. Quiero a mi mamá, relató Robin al final de aquella estremecedora llamada al 911. A los pocos minutos, varias patrullas de policía llegaron hasta la granja y observaron la terrorífica carnicería. Presentaron la casa y recogieron todas las pruebas posibles, incluidos 15 casquillos de bala. Por otro lado, a cientos de kilómetros de allí, otra familia lloraba la muerte de otras 2 personas, los habían acribillado a balazos. Pero, en ese momento, las autoridades todavía no habían vinculado estas masacres al ser diferentes estados. Gracias a un vecino de Orly McCool, que testificó haber visto a un joven muy parecido a un residente local, Scott King, pudieron descubrir que se trataba del padre del tirador. La oficina del sheriff comprobó que a Scott le faltaban armas y munición de su casa y que su hijo también estaba desaparecido. Blanco y en botella. Además, al comprobar los antecedentes del muchacho se percataron de su historial violento. Entonces, emitieron una orden de búsqueda y captura contra él. La confesión. Lo que las autoridades no podían imaginar es que, el 30 de septiembre, menos de 36 horas después de iniciar la investigación, Levi trataría de regresar a los Estados Unidos. Se desconoce el motivo. El joven, al volante del coche de Orly, trató de cruzar el paso fronterizo cuando la policía le dio el alto. Levi estaba visiblemente nervioso e inquieto. Tras registrar el coche y descubrir varias armas, averiguaron lo siguiente: el automóvil estaba registrado a nombre de otra persona y sus huellas dactilares habían saltado en el sistema. Se trataba de un fugitivo. El 6 de octubre, Levi declaró ante los detectives del sheriff del condado de McDonald, en Missouri, para responder por las muertes de Orly y Don. El joven les contó lo ocurrido y fue enviado a prisión. Pero no mencionó la masacre de Texas. 15 días después, Levi finalmente confesó estas últimas muertes tras contárselo a un compañero de celda. El 18 de abril de 2008, el Tribunal del Condado de Pulaski inició el juicio contra Levi King por los asesinatos de Orly y Don. Cuando el acusado subió al estrado se declaró culpable y dijo: "No le voy a echar la culpa a nada, yo lo hice, soy culpable, soy responsable". Fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. 8 meses más tarde, el asesino se enfrentó a un nuevo juicio. Esta vez por las muertes de la familia Conrad. Durante la vista celebrada en el Tribunal del Condado de Lubbock, en Texas, el testimonio de la única superviviente, la pequeña Robin, encogió el corazón de los presentes. La niña explicó pormenorizadamente los hechos y cómo se libró de la muerte, pero también dio una lección de vida perdonando al asesino de sus padres y de su hermano aquel día. El asesino fue incapaz de mirar a la adolescente y permaneció con la cabeza gacha todo ese tiempo. No sé por qué dije lo que dije. Tal vez solo quería que él supiera que no iba a dejar que él arruinara mi vida, que no iba a dejar que me quitara lo mejor de mí, aseguró Robin años más tarde.
Quería que supiera que mi vida seguiría siendo buena, sin importar las cosas horribles que nos hubiera hecho a mí y a mi familia, explicó. El 6 de octubre de 2009, Levi King recibió 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Un voto discrepante del jurado impidió que fuese condenado a la pena capital. Tras la condena, Robin rehizo su vida como pudo, aunque todavía tiene que lidiar con pesadillas, con los gritos de su madre, con el miedo, y con una culpa cayendo como una losa sobre su espalda. Debería haber ido a despertar a Zack. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido. Nos vemos en la próxima con nuevo material.